Bueno, comencemos entonces con la charla de la Ley de Registro de Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación. Empecemos diciendo que de la manera en que está concebida esta ley es una clara evidencia a una violación nuevamente de la Constitución Nacional, por cuanto la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, aprobada en Gaceta Pública el 24 de junio del 2014 bajo el número 25 de junio del 2014 bajo el número 40.440, viola la Constitución Nacional, que no pone como obligatorio el registro militar. Por lo tanto, esta es una ley que se ha implementado o que se pretende implementar pasando por encima de la Carta Magna en su artículo 134. Este régimen, una vez más y cumpliendo con un acelerado proceso de implementar el modelo socialista y el Plan de la Patria 2013 al 2019, en conjunción con la Asamblea Nacional, aprobó esta nueva ley de registro militar, que en circunstancias normales uno podría decir, bueno, es una ley de registro donde Venezuela implementa un servicio militar obligatorio, como existía hacía muchísimos años, con 18 meses de servicio. Una vez terminado ese servicio, quien quisiera continuar de una manera voluntaria. Pero ese no es el caso de esta ley. Si fuera así, no tendríamos que preocuparnos. Esta ley ratifica, lamentablemente, la implementación y la creación de las milicias bolivarianas a nivel nacional y un absoluto control de los ciudadanos venezolanos nacidos en territorio o nacionalizados bajo el concepto de una guerra permanente en la defensa de la aplicación del Plan de la Patria y la obligatoriedad de la aplicación de un modelo socialista. En este registro por la defensa integral entran todos los ciudadanos venezolanos por nacimiento o naturalización, hombres y mujeres, sin excepción, que se encuentren fuera del país o dentro del país y que se hayan comprendidos entre los 18 y 60 años. Este registro es obligatorio, mandatorio, y de no hacerse, el régimen ha implementado una cantidad de sanciones para cada ciudadano que va desde multas tributarias hasta encarcelamiento, hasta el hecho de no poder obtener trabajo dentro del territorio nacional. Entonces, el venezolano que no se inscribe en esto está sujeto a una cantidad de sanciones. No podría obtener, por ejemplo, el título de bachiller si no está registrado, un título universitario, una constancia laboral, etcétera, y de eso vamos a ahondar poco a poco a través de los artículos. Según el artículo 4 de esta ley, en su numeral 6, ellos hablan de una situación etaria. Entonces, bajo el concepto de esta nueva ley, todo venezolano, nacido en territorio naturalizado, dentro o fuera del territorio, está en la obligación de registrarse. Pero ellos introducen esta posición, este concepto de etario, y se entiende por una situación etaria, según el artículo 4 de esta ley, a los fines del registro, todas aquellas personas comprendidas entre 18 y 60 años. O sea que todos los que cumplan 18 años y estén hasta los 60 años deberán obligatoriamente registrarse en esta ley. Nadie puede ser excluido de esta ley. Ahora bien, ¿por qué el régimen quiere implementar una ley tan severa de registro militar? ¿Por qué quiere el régimen dominar de tal manera al ciudadano venezolano que ellos puedan determinar qué es lo que usted puede y lo que no puede hacer? Porque esto es un llamado a servir a las fuerzas bolivarianas, son milicias bolivarianas, son organismos del poder popular que ellos quieren administrar para lo que ellos consideran que es una defensa integral. Cuando uno lee la ley, pareciera que simplemente es un registro que se hace para saber con cuántas personas pudiera contar Venezuela en caso de una posible eventualidad militar. Pero es que nosotros no estamos en guerra, y nosotros pertenecemos a países
a los que mandamos tropas. Entonces, ¿cuál es el interés de este régimen? De implementar una ley con un carácter tan obligatorio de registro de cada uno de sus ciudadanos. Bueno, dentro del registro que está incluido en este ciudadano se tiene que decir todo, absolutamente todo, toda su vida personal, dónde vive, dónde ha vivido, sus familiares, todo, absolutamente todo. Quiere decir que van a tener un control absoluto de su persona. La Ley de Registro y Alistamiento de la Nación es una verdadera hojilla de doble filo, porque si usted no se inscribe, usted va a tener sanciones. Es obligatorio bajo esta ley que todo ciudadano venezolano o nacionalizado que cumpla 18 años tiene 60 días para inscribirse en el registro. 60 días, nada más. O sea que si usted cumplió 18 años a partir del 25 de junio y usted no se ha inscrito, usted ya está violentando esta supuesta ley. Usted tiene 60 días después de haber cumplido 18 años para inscribirse. Esta es una ley perversa, esta es una ley que el régimen ha implementado para controlar al ciudadano venezolano y para quitarle desde todo punto de vista sus libertades. Aquí no hay más que una doble intención que lo único que lleva es incrementar las milicias bolivarianas a través de todo el territorio nacional, manejado y controlado por las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, y cuyo objetivo va más allá de un simple registro, sino de formar estas milicias y estas guerrillas de guerras, que según ellos van a ser formadas para la defensa integral de la patria. Entre las cosas, desde que esta ley fue promulgada, una de las cosas que más preocupa es cómo afecta al venezolano a nivel laboral. Porque no solamente el registro lo tienen que hacer los ciudadanos venezolanos nacidos, es que este registro va muchísimo más allá, va a cada persona jurídica, pública o privada. O sea que las empresas a su vez tienen que hacer un registro donde ellos indiquen cuántos empleados tienen y cuáles son las edades para poder determinar si esos empleados están dentro de la edad etaria, que como habíamos dicho anteriormente, la edad etaria es la comprendida entre 18 y 60 años. Entonces, no solamente es un mandato individual de decirme a mí como ciudadana venezolana que yo tengo que ir a registrarme y formar parte de la milicia bolivariana, sino que también cada empresa debe hacer un registro y enviarlo al régimen, informándole cuántos empleados tiene, la cantidad de empleados entre 18 y 60 años, el sexo de esos empleados, la ubicación de esos empleados, el trabajo que hacen dentro de la empresa. Y aparte de eso, si el régimen decide que va a su empresa y necesita 5 de sus empleados para adiestrarlos, usted como empleador no puede decir nada, ni usted como venezolano tampoco. Porque una vez que usted quede registrado, usted queda a merced del régimen y de las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas, que son los únicos que podrán determinar si lo necesitan o no lo necesitan. Por lo tanto, ellos pueden llegar a su trabajo aplicando esta ley y decir: 5 de ustedes se van a adiestrar a los llanos venezolanos, porque nosotros necesitamos más contingente, porque nosotros hemos decidido que vamos a mandar tropas a Nicaragua. Por lo tanto, nosotros vamos a entrenar 3.000 venezolanos en edad etaria, seleccionados al azar, para mandarlos a Nicaragua. Porque recuerden también que dentro del Plan de la Patria del 2013 al 2019 está muy clarito la unión geopolítica de todos los países que entren en este proceso socialista. Por lo tanto, si este régimen considera que hay que ir a ayudar a un país socialista, usted registrado dentro de esta ley y bajo la defensa integral, el régimen lo puede usted obligar a formar parte de una tropa en otro país. Esta ley viola de manera
aberrante la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su artículo 134, es bien claro cuando dice que los venezolanos deben prestar servicio militar, pero que su registro no puede ser forzoso. Y lo voy a leer textual, artículo 134 de la Constitución venezolana. Toda persona de conformidad con la ley tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. Óigase bien, nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso. El artículo 134 de la Constitución tampoco habla de que aquellos que quieran servir de conformidad a la ley en las Fuerzas Armadas venezolanas lo van a hacer para ir a formar milicias bolivarianas, o lo van a hacer para formar tropas bolivarianas que van a ir a luchar a otros países por el socialismo o el comunismo, o la imposición de un Estado socialista o comunista en otro país. El artículo 134 es bien claro cuando dice que es para enfrentar situaciones de calamidad pública dentro de Venezuela, o para prestar servicios necesarios para la defensa y preservación y desarrollo del país, no de otro país, de mi país, sin que este proceso de prestar un servicio, si yo como venezolano lo desea, sea forzoso. Quiere decir que esta ley de registro y alistamiento para la defensa integral de la nación pasa una vez más y voltea la pirámide jurídica para hacer de este proceso un proceso totalmente obligatorio y forzoso, donde el ciudadano venezolano no puede negarse a este registro. ¿Por qué la aceleración de este proceso? Si nosotros recordamos la charla que se dio del Plan de la Patria hace unas cuantas semanas atrás, ustedes recuerdan que yo les comenté que una de las cosas que más preocupaba dentro del Plan de la Patria del 2013 al 2019 era ese carácter de guerra permanente que le querían dar a la nación venezolana. ¿Qué es lo que realmente está pasando con este Plan de la Patria? Este régimen, en conjunción con todos los cómplices, porque los cómplices son abogados y saben que esto está pasando, este Plan de la Patria 2013-2019 prácticamente se está convirtiendo en la Constitución venezolana de este régimen. Ellos están llevando y aplicando única y exclusivamente los artículos sancionados en el Plan de la Patria a través de su Gaceta en diciembre de 2013. En este momento el régimen no está cumpliendo con ningún artículo de la Constitución. Se están llevando y están manejando los intereses del país solamente a través del Plan de la Patria. Cuando ellos implementan este Plan de la Patria está dividido en secciones. Y ellos han ido sección por sección sacando nuevas leyes que aplican este Plan de la Patria. Y la última que tenemos pendiente es la del cambio geopolítico. En el Plan de la Patria, en el objetivo nacional número 5, en sus estrategias generales, ellos son bien claros, cuando esto se sancionó, que había que incrementar, y se los voy a leer textual, 1.6.1, incrementar la capacidad defensiva del país con la consolidación y afianzamiento de la redistribución territorial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Efectuar los procesos necesarios para la creación y reestructuración, reequipamiento y reubicación de las unidades militares, atendiendo a las necesidades de la defensa integral de la patria y su soberanía. Oigan bien, defensa integral de la patria. Preparar al país para la defensa integral de la nación, integrándolos a los esfuerzos del poder público, el pueblo y la Fuerza Armada Bolivariana. Incrementar la participación del pueblo para consolidar la unión cívico-militar a través de la defensa integral de la patria.
y consolidar la gran misión soldado de la Patria Negro Primero como política integral del fortalecimiento de las milicias bolivarianas. Entonces este gobierno, a través del Plan de la Patria y a través de los objetivos nacionales que ellos tienen, ellos han ido creando toda esta cantidad de leyes que se van a ajustar a poder terminar de implementar esta locura del Plan de la Patria 2013-2019. En todos los artículos de esta Gaceta Oficial aprobada a través del Plan de la Patria no se habla de la palabra democracia, no se habla de la palabra libertad, no se habla de una Venezuela en igualdad de condiciones. De lo único que se habla es de milicias bolivarianas, de cambios geopolíticos, de defensa integral de la patria, de formar a Venezuela a través de un concepto de milicias bolivarianas, y que para ello, según el Plan de la Patria, era necesaria crear una ley que permitiera llevar a cabo este registro. Bueno, el Plan de la Patria fue aprobado en diciembre de 2013, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación fue aprobada en junio del 2014. Queda así evidenciado que ellos no van a cambiar sus planes de implementar un comunismo total y absoluto en Venezuela, y que van a seguir implementando leyes donde controlen la vida del venezolano las 24 horas del día. Esto a su vez se une a la ley de las comunas, porque la ley de las comunas, dentro de sus artículos de la seguridad, son los responsables de censar, de saber quiénes están en sus comunas, de saber las prioridades, las capacidades de cada uno de los que están registrados. Ellos van a llevar también parte del control de la ley de registro, van a trabajar directamente con el gobierno, porque déjenme aclararles y recordarles que una vez que se implementen las comunas en Venezuela, no hay términos medios. Las comunas reportan directamente al régimen, no hay intermediarios. Por lo tanto, las comunas también van a tener el control de todos los ciudadanos venezolanos entre 18 y 60 años en edad etaria que se encuentren dentro de sus parlamentos comunales, para decidir entonces conjuntamente con el régimen a quienes adiestran y a quienes no adiestran. Una vez que usted está registrado en esta ley, una vez que usted obtiene el registro para la defensa integral, usted queda absolutamente a merced del régimen. El régimen es el que va a decidir si usted sirve, si usted lo adiestran, a dónde usted tiene que ir, a dónde usted tiene que vivir, a qué milicia bolivariana usted va a pertenecer, si usted va a hacer su trabajo dentro del país o fuera del país. La ley de registro prácticamente ata a cada venezolano, y todas las leyes se están empezando a juntar. Porque la resolución 058, a través de sus consejos educativos, también está en la obligación de pasar las listas de alumnos que vayan a cumplir los 18 años para empezar a hacer el registro militar y que formen parte de esta defensa. Entonces, todas las leyes que ellos han venido organizando en los últimos 12 meses están única y exclusivamente dirigidas, y vuelvo y lo repito, a la implementación absoluta de un comunismo y de un control absoluto de cada uno de los venezolanos dentro del país. Esta ley, en su artículo 44, y quizás es la parte que nos preocupa, expone que los órganos y entes públicos o privados deben exigir como requisito indispensable la inclusión en nómina o contratación el certificado de la persona natural en el registro para la defensa integral, y de que tenga constancia de que ha cumplido con el servicio militar, o en el caso en el adiestramiento, si usted ha sido llamado. Quiere decir que si usted está buscando trabajo, el empleador le va a exigir a usted el registro, y si usted no tiene ese registro, usted no puede ser contratado. Imagínense lo grave de esta situación. Y vuelvo y repito, grave, porque el artículo 134 de la Constitución Nacional es bien clara cuando dice, primero, que nadie va a ser sometido a un reclutamiento forzoso, y segundo, que a mí no me pueden sancionar. Si la Constitución Nacional dice que yo no puedo ser sometido a un reclutamiento forzoso, la Constitución no ampara en ninguna parte que yo voy a ser sancionado si yo decido que yo no me voy a registrar.
yo tengo que ir con la Constitución. Pero es que cercena todos los derechos civiles, laborales, políticos del venezolano. Porque esta ley no va a permitir que usted obtenga un título de bachiller si usted no se registra. No va a permitir que usted obtenga el título universitario si usted no está registrado. No va a permitir que usted obtenga una solvencia laboral si usted no está registrado. No le va a permitir que usted consiga trabajo si usted no pone, si el empleador no pone en su expediente que usted está registrado. Y para los que están en el extranjero, usted no va a tener pasaporte si usted no va a estar registrado. Porque usted tiene también 60 días desde la implementación de esta ley, usted debiera haber ido ya a su consulado o a su sede diplomática y haberse inscrito. Porque si usted no se inscribe, usted no tiene derecho a ningún servicio consular hasta que usted no pruebe que usted está registrado. Entonces esta ley es una violación a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales del venezolano y atenta contra la Constitución, la soberanía y la libertad de cada uno de nosotros. Y estas sanciones van más allá, van inclusive a sanciones tributarias monetarias. Va inclusive a tratar el punto de rebelión, o sea que si usted no se quiere registrar, usted también va a ser catalogado con un delito de rebelión, porque usted está obligado bajo esta ley a formar parte de las milicias bolivarianas venezolanas. Y usted está en el deber de acatar las órdenes de este régimen dependiendo de la necesidad que ellos consideren que usted debe cumplir. Porque dentro del Plan de la Patria también está muy claro. El régimen será responsable de determinar cuáles son las acciones a ejecutar y usted, una vez inscrito en las milicias bolivarianas, debe obedecer la orden del régimen, sea la que le guste a usted o no. Es muy importante que leamos esta ley y es muy importante que entendamos que esta ley es una aberración legal. No por el hecho de implementar un registro militar. Hay muchos países que tienen servicio militar obligatorio donde los muchachos van 2 años y prestan servicio. Ese no es el problema. La ley es una aberración porque viola la Constitución Nacional. Es una aberración porque viola la libertad de cada uno de nosotros y nos obliga de una u otra manera a tener que ser parte de una guerra de guerrillas para la defensa integral de la patria. Y porque según el reglamento y el Plan de la Patria, todos los venezolanos tienen que estar preparados, adiestrados y entrenados para vivir en una guerra permanente. Y así lo dice el Plan de la Patria, vivir en una guerra permanente por la defensa integral del país. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos está pasando como venezolanos? Que seguimos permitiendo que se sigan aprobando leyes. ¿Y qué le pasa a los profesionales que se hacen llamar líderes, que son abogados, que sabiendo que esto está ocurriendo, que sabiendo que entidades de abogados denunciando este problema desde el día siguiente que la ley salió, tratan de callar nuestras voces, tratan de callar la realidad que nos está matando y hacen declaraciones y se comportan como si en el país no estuviese pasando nada? Todos los empleadores de este país están obligados, porque de otra manera serán sancionados, a que den un reporte completo de sus empleados y que le demuestren al gobierno a través de sus instituciones que ellos van a poner al cargo de este registro, de que todos sus empleados están registrados bajo esta nueva ley de adiestramiento y defensa integral. Esto va aún más allá. Usted le puede negar el pasaporte y le pueden negar muchísimos derechos en todos los ámbitos si usted no está registrado. Y si la ley de la comuna termina de implementarse, usted va a quedar a merced de un parlamento comunal. Recuerden, los parlamentos comunales solamente reportan directamente al régimen, no va a haber intermediarios.
Dentro del ámbito laboral, la relación de trabajo durante reentrenamiento, adiestramiento o instrucción militar, la ley establece que durante este proceso de adiestramiento o instrucción se mantendrá la relación de trabajo. Digamos que a usted lo llaman dentro de su edad etaria, ya usted registrado de que usted tiene que entrenar. La ley prevé que efectivamente se mantendrá la relación de trabajo y se genera para el patrono la obligación de pagar un salario correspondiente a ese trabajador. Pero es que el problema es que esta disposición contradice el artículo 72 y el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales establece que el cumplimiento del servicio militar como causal de suspensión de la relación de trabajo. O sea, si usted se va a hacer servicio militar porque el Estado lo llama, el Estado es el que está obligado a pagarle a usted el salario. Y se produce una suspensión por parte del patrono. Pero no, esta ley pretende ahora que a usted lo van a llamar, imagínense que ustedes lo saquen por 2 años porque lo mandaron para Nicaragua porque el régimen se volvió loco. Su empleador está obligado a seguirle pagando salario a usted por 2 años aunque usted no esté haciendo nada. O sea que también viola los derechos económicos y viola la ley del trabajo. Porque una vez que usted está en un servicio militar, el gobierno es responsable de pagarle a usted por sus servicios. Y no hay una obligación entre el patrono y el pago del salario por cuanto el gobierno es responsable. Usted continúa con su relación laboral, usted regresa a su puesto de trabajo, eso no se lo pueden quitar. Pero es que esta ley ahora pretende también que los pocos empleadores que quedan, la poca empresa privada que queda, sea responsable de continuar pagando esos salarios. La otra parte dentro de la ley del trabajo que nos preocupa es la exigencia de inscripción por parte del patrón. Se establece como requisito indispensable para la contratación e incluso en nómina por parte de cualquier patrono el certificado de inscripción en el registro para la defensa integral o constancia de haber cumplido ese servicio, tal y como lo dice el artículo 44. Y en caso de que el patrón incumpla con esta exigencia del certificado, está también sujeto a sanciones tributarias que van entre los 30 y las 40 unidades tributarias. Y todo esto va a ser totalmente supervisado por la Secretaría Permanente de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación y ejecutada por el órgano y de acuerdo al procedimiento que se establezca en esta ley. Obtención de solvencias. Las personas jurídicas deben inscribirse y actualizar sus datos de registro para la defensa integral y la ley establece como requisito para el trámite de cualquier solvencia laboral el que se presente el certificado de inscripción. Por lo tanto, la ley instituye un nuevo requisito para la solicitud y obtención de una solvencia laboral que viola nuevamente la ley del trabajo. De igual forma, esta ley establece una sanción administrativa entre 50 y 150 unidades tributarias para las personas jurídicas que no cumplan con la inscripción del registro para la defensa integral de la patria. En sus disposiciones transitorias, ellos explican dentro de esta ley que hay 1 año para que las personas se puedan, es un proceso transitorio. Esta ley necesita un reglamento. Quiere decir que ahora la Asamblea Nacional está trabajando para hacer el reglamento y tienen exactamente 1 año, o sea que para junio del 2015 ellos ya deben haber terminado este reglamento. Sin embargo, como la ley ya entró en vigencia, usted tiene 60 días para registrarse, desde el día en que se implementó la ley, o 60 días para registrarse desde el momento de que un adolescente cumpla los 18 años de edad. Vuelvo y repito, esto es una ley aberrante, existimos muchos abogados que estamos totalmente en contra. El único registro obligatorio que existe en Venezuela por vía constitucional es el registro electoral. Ese es el único registro obligatorio. Todos los venezolanos estamos obligados por ley a registrarnos para ir a votar. Nuestra Constitución no ampara bajo ningún concepto que nosotros tengamos que registrarnos forzosamente en milicias bolivarianas. Nos están obligando a formar parte de un proceso militar que no está amparado en nuestra Constitución.
nos están obligando a que los militares controlen la vida de los venezolanos más de lo que la controla hoy en día. Esto es un programa perverso, un modelo de Estado militar controlado por militares que no están parados en nuestra Constitución, por cuanto nuestra Constitución es clara al decir que Venezuela es una república democrática. Y repito, el único registro obligatorio que existe en Venezuela es el registro electoral, al que de paso no se le hace ningún seguimiento porque ya todos sabemos que son más los que no deben votar que los que votan, porque el registro además está totalmente controlado desde La Habana. Estos son órdenes de La Habana y es una política del Estado seguir a pasos agigantados el control absoluto de cada uno de los venezolanos. Yo les sugiero que lean la ley para que ustedes puedan entender con un poquito de más objetividad el alcance y la gravedad que tiene esta ley. Esta ley está totalmente relacionada al Plan de la Patria y está totalmente relacionada también a las comunas. En el artículo 13 de esta ley son bien claros al especificar las comunidades organizadas, los entes públicos y privados, así como las autoridades civiles y militares, deben cooperar de manera inmediata con los funcionarios o funcionarias que ejecuten la presente ley. Si nosotros nos vamos al artículo 3 de las UNAS, las comunas son responsables de esto. Las comunas son responsables de las milicias y de estar seguros que la parte integral de la seguridad se cumple de acuerdo a las leyes de este régimen. Tenemos que hacer una reflexión y tenemos que entender de una vez por todas que nosotros tenemos un problema de soberanía. Que este problema de soberanía ya no va solamente al hecho de que nos han arrebatado la patria, sino que el problema de soberanía va ya también a manera personal. Nos están arrebatando nuestra soberanía personal, nuestras libertades, nuestro derecho a pensar, nuestro derecho a decidir, a ser libres, tal y como lo estipula nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, hagamos una reflexión y entendamos que es un problema de libertad, es un problema de soberanía, y que tenemos el derecho ante esta nueva aberración legal de acogernos al artículo 350 de la Constitución y desconocer un régimen que viola los derechos humanos, civiles, económicos y sociales y que patea la Constitución Nacional. Que el artículo 333 nos obliga a que nosotros tenemos que ser garantes y responsables de que la norma constitucional se restituya, y que el artículo 5 nos da una clara convicción de que la soberanía reside en cada uno de nosotros, que somos responsables del rescate de esa soberanía. Entendamos que estamos en un comunismo total y absoluto. Entendamos que en un comunismo solamente hay tres autores: el régimen, los cómplices y un pueblo que lucha cada día por la restitución de la democracia. Que nosotros no podemos aplicar un artículo 350 si no nos organizamos como sociedad. Que esta ley de adiestramiento a la defensa integral es tan aberrante que inclusive usted como padre está obligado a entregar a su hijo. Usted como padre tiene que obligar a su hijo a que se registre, o usted está sujeto a sanciones. Esta ley solamente pretende, como todas las demás leyes, romper con la familia y crear guerra de guerrillas y mantener, como dice el Plan de la Patria, a una Venezuela en una guerra permanente. No lo podemos permitir. No podemos dejar que nos sigan arrebatando la patria. Esta ley es anticonstitucional y es una violación a los derechos civiles y humanos de cada uno de los venezolanos y a las libertades que constitucionalmente tenemos. Pensemos entonces en lo que tenemos que hacer cada quien para seguir organizándonos y para seguir mandando un mensaje contundente a este régimen de que estamos en desobediencia y no vamos a aceptar que nos sigan cercenando nuestros derechos. Cambio.
queda el canal abierto para preguntas. Hasta aquí concluye la información de la nueva ley de adiestramiento. Cambio.